Confesiones de un forestal. Trabajo para el Servicio Forestal de Estados Unidos. Durante mis más de 20 años de servicio, han ocurrido muchas cosas interesantes y bastante anormales. Leer las experiencias de otros en este y otros sitios sobre su trabajo en la silvicultura me ha motivado a compartir las mías. Déjenme empezar diciendo que el Servicio Forestal tiene políticas estrictas sobre redes sociales, la mayoría del gobierno federal las tiene, y si vinculo mi nombre real a esto, recibiría una llamada de la Oficina de Gestión de Personal y probablemente una carta de despido. Por esa razón, no compartiré mi nombre. No diré en qué bosque nacional trabajo, pero está en el centro del país y tiene menos de 500,000 acres. No tenemos montañas vastas ni grandes cuerpos de agua, pero tenemos algunos ríos, varias áreas silvestres y suficiente tierra para explorar durante años. Hay mucha historia en nuestro pequeño bosque nacional y ocurren cosas extrañas, más de lo que la mayoría piensa. Mientras mantenga mi nombre y el bosque en el que trabajo en secreto, debería sentirme cómodo contando mis historias. Tengo muchas, házmelo saber si quieres escuchar más. Primera historia, leyendas de monstruos por todas partes. Estoy seguro de que en tu localidad hay alguna leyenda de monstruos. Quiero decir, Bigfoot ha sido avistado en todas partes. Esa criatura se mueve más que Santa Claus. De todos modos, tenemos algunas leyendas de monstruos en nuestro bosque nacional. Una en particular siempre me ha perseguido porque la vi. No puedo nombrar al monstruo porque revelaría grandes detalles sobre mi ubicación, pero puedo decirte cómo se veía. Déjame empezar desde el principio. Era pleno verano y estaba asignado a los senderos por un tiempo. Mi trabajo era llevar a un grupo de voluntarios a una parte bastante remota del bosque para realizar control de especies invasoras. Básicamente, teníamos que arrancar un montón de madreselva japonesa porque se estaba propagando como un incendio cerca de un área natural donde crecía una orquídea muy rara. Las plantas invasoras amenazan el bosque. Así que nos reunimos al final de un camino del servicio forestal que era un recorrido de aproximadamente 2 millas. Luego, tuvieron que subirse a mi camioneta de servicio para conducir el resto del camino, alrededor de 1 milla, ya que el camino se volvía muy áspero en ese punto. Muchos de nuestros caminos de servicio son viejos y rústicos, de cuando eran caminos agrícolas antes de que se creara el bosque nacional. Una vez que llegamos al lugar, tuvimos que caminar 2 millas adicionales hasta el área natural donde estaba la madreselva. Llegamos y comenzamos nuestra tarea. Esta área está densamente forestada y, en pleno verano, el crecimiento es horrendo. También está justo al lado de un río, por lo que crecen cañas gigantes y plantas tolerantes al agua. Además, hay hiedra venenosa por todas partes, garrapatas, moscas que pican e incluso serpientes de cascabel y mocasines de agua. Así que ver algo a tu alrededor claramente no es posible en esta época del año. Estábamos aproximadamente a 2 horas de nuestro trabajo cuando todos nos detuvimos abruptamente por un sonido que provenía de cerca del río. Era el grito más fuerte y profundo que había escuchado. Sonaba casi como el rugido de un tren de carga, pero sabías que venía de algún tipo de ser vivo. Ocasionalmente, tenemos osos, lobos y pumas que pasan por la región, pero no hay ninguna población oficial. Bueno, quiero decir que la hay, pero no la hay, esa es otra historia. El rugido continuó y nos dejó a todos inquietos, especialmente porque sonaba como si se acercara. Supuse que era un oso que había llegado a la región. Es lo más probable, especialmente donde un río cruza desde otro estado. Los osos, los machos en particular, viajarán lejos en busca de parejas. A medida que el sonido se acercaba tanto que parecía estar justo con nosotros, de repente se detuvo. Luego, silencio absoluto durante un par de minutos. Pero empezamos a oler barro fresco. ¿Sabes ese olor sucio que normalmente se encuentra en las orillas fangosas de un río? Éramos 5, incluido yo. Todos estábamos mirando en una dirección, hacia donde creíamos que venía el rugido, pero supongo que nos equivocamos de dirección. El siguiente sonido fue justo detrás de nosotros. Sonaba como barro cayendo desde una altura de unos 3 o 4 pies al suelo, ese sonido de splat que hace. Me giré y vi que mi peor miedo se hacía realidad. Me habían hablado de esta cosa, pero nunca pensé que la vería. Era enorme. Tal vez de 7 u 8 pies de altura. Muy robusto. Cubierto de barro, el tipo de barro que se encuentra en el fondo de un río. Olía terrible. Fétido. Se erguía como un hombre. Sus extremidades eran musculosas, realmente musculosas.
¿Sabías que podía correr tan rápido, si no más, que cualquier ser humano? Sus manos terminaban en garras que tenían puntas afiladas como cuchillas de aproximadamente 3 pulgadas de longitud. Su gran cabeza estaba sobre un cuello muy pequeño. Sus ojos negros y brillantes nos miraban desde profundas y grandes cuencas. Su boca estaba abierta de par en par, mostrando filas de dientes torcidos y desgastados, de al menos 3 o 4 pulgadas de largo, empapados en sangre y barro mezclados. Una vez que supo que sabíamos que estaba allí, dejó escapar otro rugido. Esta vez, fue tan fuerte que mis oídos dolieron un buen rato después. En ese momento, yo solo era un técnico de senderos, no un agente del orden. No llevaba ningún arma, ya que estaba prohibido por el gobierno. Tenía una herramienta para arrancar las raíces de las plantas del suelo, pero no era una pala tradicional para matar monstruos, la mayor parte era de plástico barato. Así que hice lo único que sabía hacer, gritar «corre», y luego hacer lo que grité «corre». Me aseguré de que los voluntarios estuvieran delante de mí mientras corríamos. La criatura nos persiguió. No me giré para verla, pero los gritos aterrados y las caras retorcidas de los voluntarios corriendo frente a mí, al mirar hacia atrás, me dijeron que probablemente estaba justo detrás de nosotros. Podía oírla, desgarrando pequeños árboles y la maleza, sonaba como una manada de bisontes corriendo por el bosque, pero gruñía y rugía todo el tiempo. Uno de los voluntarios cayó y no pude detenerme a tiempo para recogerlo y seguir adelante. Era demasiado tarde. Me detuve y vi que la criatura no estaba detrás de mí. Estaba con el voluntario que cayó, desgarrando su abdomen. La mejor manera de describir lo que vi era que parecía un perro con las patas delanteras sobre los hombros del voluntario, inmovilizándolo mientras mordía su estómago y sacudía violentamente la cabeza de lado a lado. Rugía todo el tiempo, pero su sonido estaba amortiguado porque la carne del voluntario estaba dentro de su boca. Nunca olvidaré el grito del voluntario ese día. No intenté ayudarlo porque era demasiado tarde. Incluso si hubiera podido llegar a él y de alguna manera sacarlo, estábamos demasiado lejos, se habría desangrado. Así que corrí. Corrí hacia mi camioneta con el resto de los voluntarios y radioenvié a nuestro despacho un código especial. Una vez que regresamos al camino principal del servicio forestal donde todos estacionamos, las autoridades y el ranger del distrito llegaron poco después. Hice que todos se quedaran hasta que llegaran. Me dijeron que me fuera, lo cual hice mientras hablaban con los voluntarios. No sé qué se dijo. Sé que oficialmente negamos que el voluntario que fue devorado estuviera con nosotros desde el principio. Ahora es un sujeto de persona desaparecida. Iniciamos un incendio en esa parte del bosque comenzando en una zona recreativa popular para hacer que pareciera un incendio accidental de una fogata abandonada. Nos aseguramos de dejar que esa área ardiera bien antes de apagarla. Nadie conoce la verdad sobre el voluntario, aparte de nosotros en el servicio forestal. A los otros voluntarios se les aseguró que nunca hablarían de ello y eso es todo lo que diré sobre ellos. Pero están vivos. Esa criatura es real y aterradora. Se alimenta de comidas fáciles. Ten cuidado cuando salgas a explorar en lo profundo de un bosque lejos de la civilización, especialmente cerca de un río. Es curioso porque estos pequeños pueblos alrededor del bosque celebran a esta criatura y la utilizan para el turismo, pero si supieran que es real y lo que podría hacer. Segunda historia, osos, lobos y pumas. Todos los locales y muchos turistas por igual dirán que nosotros, el gobierno federal, soltamos pumas, lobos, osos, incluso serpientes de cascabel en el bosque nacional, desde helicópteros negros no marcados. Las serpientes de cascabel siempre han estado aquí, ocurren naturalmente. Sin embargo, los lobos, osos y pumas solían ocurrir naturalmente aquí hasta que los colonos pioneros talaron todo el bosque y los ahuyentaron. Una vez que reforestamos, después de unas décadas de crecimiento de árboles, tuvimos un hábitat sostenible para que estos grandes animales regresaran. Pero no regresaron, no regresaron de forma natural. No utilizamos helicópteros negros no marcados para soltar a estos grandes depredadores. Quiero decir, logísticamente, eso sería más complicado que intentar mantenerlo en secreto. Todo lo que hacemos es declarar un área para quemas prescritas o afirmar que un fugitivo está suelto o algo así. Cerramos la zona forestal. Nos aseguramos de tener suficiente personal. Y luego entramos con el animal tranquilizado y lo soltamos para que despierte por su cuenta. Por supuesto, todos están microchipeados para que podamos rastrearlos y seguir sus esfuerzos de reproducción.
Continuamos negando que hacemos esto y, afortunadamente, las masas lo ven como paranoicos locos locales y, en su mayoría, es fácil mantenerlo en secreto. Sin embargo, tuvimos un incidente. Un excursionista local que se ha hecho un nombre en las redes sociales graba sus caminatas y las publica en internet. Al principio, no era un problema porque se mantenía en las áreas de senderismo conocidas y fáciles. Ahora se adentra y se abre camino en algunas de las áreas más remotas del bosque. Va a lugares a los que yo nunca he ido. Un día, estábamos en una de las áreas silvestres donde soltamos a una osa negra y él se topó con ella y sus cachorros. Grabó videos y fotos y pudo salir de allí antes de que ella se molestara demasiado. Hizo lo correcto y nos llamó primero y dijo que nunca publicaría el contenido a menos que se lo permitiéramos. Tuvimos que amenazarlo bastante para asegurarnos de que nunca dijera nada. Tuvimos que ponernos en contacto con personas de más alto rango en el gobierno federal y enviaron a algunas personas de una agencia que ayuda a múltiples agencias a mantener las cosas en silencio. Las personas vestidas con trajes negros, conduciendo SUV versus negros, aparecieron en la casa de este excursionista y lo convencieron de que nunca dijera una palabra, pero lo animaron a seguir haciendo sus videos. No querían que la gente comenzara a sospechar sobre esto. Conocí a un chico una vez y le pregunté si alguna vez había visto algo que no pudiera explicar en el bosque. Esto fue antes de que la gente tuviera que silenciarlo por lo de los osos. Me contó que una vez estaba abriéndose camino junto al río y vio algún tipo de gran animal que no podía describir del todo. Cuando me dijo que no podía volver sobre sus pasos porque el área había ardido, supe exactamente lo que había visto. Ah, y sobre los osos. Mantenemos esto en secreto porque la gente entraría en pánico. No ha habido poblaciones de osos aquí, bueno oficialmente, durante muchos años. Nadie sabría cómo manejarlo y el bosque probablemente se convertiría en un salvaje oeste con balas volando ahora que todos pueden llevar un arma oculta. Así que hacemos lo que tenemos que hacer para mantenerlo en silencio, pero eventualmente no podremos hacerlo más, estoy seguro. Tercera historia, los árboles. Esta próxima experiencia ocurre en un área que lleva el nombre de un fenómeno que ocurre allí. Lo he visto con mis propios ojos y sé que es real. Pero la gente piensa que es inocente y no dañino, pero yo sé la verdad. Nosotros sabemos la verdad. Quiero tanto decirte el nombre de este lugar, pero hacerlo permitiría que buscaras rápidamente qué bosque es el que manejo. Estoy asumiendo un riesgo al contarte estas cosas. Si se enteran, probablemente tendré que parar o incluso podría pasarme algo. Así que no voy a decir dónde está, incluso si adivinas. De todas formas, volviendo a la historia. Cuando estaba en el equipo de senderos, por un tiempo, fui el único. Los recortes presupuestarios y la alta rotación del personal hicieron que eso sucediera. Y debido a que enviamos a nuestro personal al oeste durante la temporada de incendios forestales, termina siendo el lobo solitario en muchos proyectos. Así que me asignaron limpiar un sendero circular en un lugar del bosque. El sendero circular incluye un sendero popular que es utilizado a menudo por excursionistas y jinetes, así que tenía que mantenerse libre de árboles caídos y demás. Comencé a caminar por el sendero con mi motosierra. A unos pocos kilómetros, comencé a ver árboles caídos en el sendero. Eran pinos. Los pinos no son nativos aquí. Fueron plantados en los primeros días del bosque para ayudar a controlar la erosión severa. El objetivo siempre había sido talar los pinos, pero los ecologistas detuvieron eso. Es una locura porque estos pinos son tan tolerantes a la sombra que están matando nuestros árboles de hoja caduca nativos. En fin, un simple susurro de viento puede derribar estas cosas fácilmente y causar todo tipo de problemas al final. El primer árbol que encontré en el sendero era un pino de tamaño decente. Tenía un hacha, pero era lo suficientemente grande como para que tuviera que usar mi motosierra. Así que me puse mi equipo de protección personal, que incluye casco, gafas de seguridad, orejeras, chaps de pierna y guantes. Luego encendí la motosierra y me incliné hacia el árbol para comenzar a cortar. Fue entonces cuando escuché un grito horrible, un grito desgarrador. Detuve la sierra, apagué el motor, me quité las orejeras y escuché. No oí nada. Llamé para ver si había alguien allí. Aún así, no escuché un solo sonido. Sabes que todo eso por sí mismo fue lo primero aterrador de esta experiencia, no había sonido en absoluto. No había pájaros cantando. No había ciervos corriendo. No había árboles chirriando por el viento. Demonios, no había viento.
Todo estaba quieto y todo era silencio. Me encogí de hombros, volví a colocar mi equipo y encendí la sierra nuevamente. Mientras cortaba el árbol, los gritos empezaron de nuevo. Logré penetrar el tronco antes de apagar la motosierra y quitarme los protectores de oídos. Pero el horror absoluto me invadió al darme cuenta de que los gritos continuaban justo debajo de mí. Provenían del árbol. Eran fuertes, ensordecedores y sonaban como un eco en un túnel enorme. Eran continuos y no se detenían. Agarré la sierra y la saqué con un tirón. Al soltarla del árbol caído, un líquido salió a presión desde dentro del tronco, empapándome la cara y el frente del cuerpo. El líquido era espeso y rojo como la sangre. Era sangre. Aterrorizado y en estado de shock, sin saber qué hacer, simplemente volví a encender la motosierra mientras yo mismo gritaba y la volví a clavar en el árbol. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes y la sangre seguía salpicándome más y más, ensordeciéndome incluso con los protectores de oídos puestos, hasta que finalmente lo corté por completo. Logré trozar el resto del árbol lo suficiente para despejar el camino. Cubrí el charco de sangre con tierra para ocultarlo. Entonces, los gritos se detuvieron y la sangre simplemente se desparramó en un charco bajo el lugar donde había cortado el árbol. Se escuchaban sonidos de gárgaras provenientes de la zona donde hice el corte y parecía que el árbol había muerto ahogado en su propia sangre. Ese día tuve que cortar unos 12 árboles más para despejar el sendero. Todos ellos gritaron y sangraron mientras acababa con ellos. Con el tiempo, me fui acostumbrando. Intenté contarle al supervisor de los senderos lo que había sucedido, pero me interrumpió a mitad de la frase y me dijo que lo olvidara, que siguiera adelante y cumpliera con mi trabajo. Así que eso hice. Sucedió hace 5 años. La conclusión oficial fue que su muerte fue causada por un ataque de un oso salvaje. Ya sabes, cuando un oso se acostumbra un poco demasiado a comer comida humana, así que ya no se siente amenazado y ataca a un humano. Todos saben que no fue un oso, sin embargo. Los osos no dejan heridas así, y seguro que no posan el cuerpo a unos 20 metros en un árbol muerto. Sí, dije posar, pero antes de entrar en los detalles, debería explicarte un poco sobre mí. Soy guardaparques en un popular parque nacional en el norte de Estados Unidos. No quiero decir exactamente cuál, aunque dudo que mantenga mi trabajo por mucho más tiempo de todos modos. Esa es parte de la razón por la que estoy publicando esto. Necesito contarle a alguien más esta historia, y como dije, mis colegas no quieren hablar de ello. Ser guardaparques me ha dado muchas historias extrañas, y todos están acostumbrados a que pasen cosas raras en el bosque, pero esto fue a un nivel completamente diferente. Durante días, recibimos informes de campistas y excursionistas sobre ruidos extraños provenientes de una sección de un bosque profundo, gruñidos, aullidos, incluso voces que sonaban humanas. Equipos y comida habían desaparecido de los campamentos remotos. Todo bastante típico que se puede explicar fácilmente. Muchos animales roban comida, hacen ruidos extraños y hasta las voces humanas pueden explicarse por el sonido que hacen los zorros y los pumas por la noche. Pero necesitábamos investigar de todos modos porque un animal que está condicionado a la comida humana es peligroso, así que enviamos a nuestro guardaparques veterano, Craig McKay. Este tipo había estado trabajando allí durante 30 años, era un experto en el aire libre y fue mi mentor cuando comencé. Como siempre, se lanzó a la tarea, siempre ansioso por adentrarse en el bosque, aunque estaba envejeciendo. Ahora haré una pausa y dejaré que Craig cuente el resto de la historia. Bueno, su diario tendrá que contar el resto de la historia porque no está vivo para hacerlo. Encontré su diario, una linterna y su mochila dentro de una pequeña cueva cerca de la ubicación de su cuerpo, un par de días después de que no regresó y enviamos un grupo de búsqueda para encontrarlo. No he compartido este diario con nadie, ni siquiera con los otros guardaparques, hasta ahora. No estoy muy seguro de por qué lo he mantenido oculto, aparte de que la verdad parecía tan retorcida y irreal que no quería que dañara la memoria de la gente sobre Craig. Ni siquiera estoy seguro de si yo mismo lo creo. Todo lo que sigue es lo que él había escrito durante los 2 días que estuvo en su excursión por el bosque, 21 de octubre de 2011, día 1. Hoy fue un día largo, y no puedo decir que haya avanzado mucho. He caminado unas 15 millas a lo largo del día, comenzando en el barranco donde comenzaron los informes y terminando en mi campamento actual, que está en el lado suroeste de Bald Knob. Creo que es un lugar lo suficientemente bueno para mantener un ojo en cualquier cosa que entre y salga del valle.
Más temprano encontré algunas huellas en el suelo en la zona y por lo que puedo decir, son de una cabra montés. Es extraño que viaje sola, pero tal vez se separó de su manada o está muriendo. Tenía una marcha peculiar. La seguí un rato, pero no llevaban a ninguna parte, así que las abandoné. Cerca de las huellas había un olor penetrante a muerte y asumo que una cabra se separó y murió. Mañana planeo cruzar el valle hacia la montaña del lado opuesto y ver si puedo encontrar alguna pista de lo que está acosando a los campistas. 22 de octubre de 2011, mañana del día 2. Nota rápida mientras desayuno. Anoche fue una noche larga. Una de las más largas que he tenido en un tiempo. Aproximadamente una hora después de acostarme, escuché pasos ligeros cerca del campamento. Agarré el rifle y salí a investigar. En el momento en que salí de la tienda, el ruido se detuvo. Lo que sea que estaba allí sabía que lo estaba observando. Hice un par de círculos alrededor del campamento y no encontré nada, pero podía sentir que algo me observaba desde las sombras. Al volver a entrar en la tienda, pensé que vi una silueta alta en el claro, pero debí estar imaginando cosas, era demasiado delgada para ser un oso y nada más es tan alto. El fuerte olor a muerte seguía presente y me mantuvo alerta toda la noche. La misión de hoy ha cambiado. Acabo de recibir una llamada por radio de que un par de excursionistas no han regresado cuando se suponía que lo harían anoche y podrían estar perdidos. Aún estoy cruzando el valle hoy, pero esta vez para llegar a donde se suponía que debían estar los excursionistas. 22 de octubre de 2011, noche del día 2. Me detuve por la noche en el valle. Estoy cocinando la cena ahora, pollo y arroz de nuevo. Estoy muerto de cansancio y ya estoy demasiado viejo para esto. No he tenido avances sobre los excursionistas. Sigue oliendo a muerte, aunque mucho más fuerte que antes. Agregado abajo, acabo de escuchar algunos sonidos que parecen voces. No puedo hacer que la radio funcione en este valle. Parece que no cenaré esta noche después de todo. Voy a llevar una mochila ligera y ver si puedo seguir estas voces. 22 de octubre de 2011, noche del día 2, segunda entrada garabateada más abajo en la página. Querido Dios, ¿qué encontré? Apenas llegué a esta cueva. Puedo oírlo rasguñando y gorgoteando afuera. Voy a intentar bloquear la entrada y ver si puedo quedarme aquí esta noche. Descubrí de dónde venía el olor a muerte, 22 de octubre de 2011, noche del día 2, tercera entrada. He cubierto la entrada de la cueva con una gran roca y un poco de maleza. Tendrá que servir. La bestia sigue afuera arañando la grieta en la roca. No creo que duerma esta noche de todos modos, no después de lo que vi. Más vale que registre esto porque podrían ser mis últimas palabras. Por primera vez en mi carrera, estoy asustado. Ni siquiera sé qué vi. Era enorme, aproximadamente de 2.3 metros de altura. Imposiblemente rápido. Huele a carne putrefacta. Más temprano, cuando dejé el campamento, las voces afuera se volvieron cada vez más persistentes. Eran definitivamente voces humanas. Las seguí hasta llegar al claro y, de repente, todo quedó en silencio. No había voces. No había excursionistas. Sonaba como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Escuché un leve sonido detrás de mí antes de que me lanzaran al suelo. Me quitaron el aire. Mi rifle fue arrancado de mi mano antes de que pudiera usarlo. Me levantaron por la pierna y me lanzaron al otro lado del claro. Sentí sus garras hincándose en mi músculo como cuchillos. La cosa me arrastró de pie contra un árbol y pude sentir su aliento en mi cuello, exhalando un olor putrefacto. Sentía la sangre fluir de mi pierna y empaparse en mis pantalones. El dolor agonizante de la herida me dejaba temblando. Podía sentir el peso de su cuerpo empujando contra mí, listo para ir por el golpe final. Escuché el ruido de su boca abriéndose y me preparé para morir cuando un estruendo a distancia distrajo a la bestia lo suficiente como para que pudiera escapar. Corrí por mi vida. No miré atrás, pero sabía que no estaba lejos de mí. A unos 6 metros estaba la entrada de esta cueva en la que logré meterme. Sigue afuera. Puedo oírlo moviéndose, tratando de entrar por la grieta, y puedo escuchar su respiración pesada. El sonido de succionar y jadear que sale de su boca. No tengo idea de lo que voy a hacer. Querido Dios, por favor, ayúdame a salir de esto. Quiero volver a ver a mi esposa. Quiero ver a mis hijos de nuevo. Mi nariz está llena del olor putrefacto de la muerte inminente.
Si logro pasar la noche, mi plan es esperar hasta el primer rayo de luz y tratar de escapar de regreso a la estación de guardaparques. Esas son las últimas palabras que tenemos de Craig McKay. Cuando no se reportó, supusimos que su radio había quedado fuera de alcance, pero después de un par de días enviamos un equipo de búsqueda para encontrarlo. Bueno, lo encontramos, y de la manera más horrible. Las huellas indican que Craig salió de la cueva temprano al día siguiente. Avanzó unos 15 metros desde la entrada de la cueva cuando un segundo conjunto de huellas lo alcanzó. Eran huellas de cabra. Más específicamente, de una cabra con solo 2 patas. La forma de caminar coincidía con algo que mediría un poco más de 2.1 metros, como Craig había descrito en su diario. Lo que encontramos de Craig había sido arrastrado 21 metros hacia arriba en un árbol cercano y estaba destrozado. Era apenas reconocible. Su torso estaba atorado en una rama corta del árbol que lo mantenía colgado, con los brazos extendidos a los lados. Sus vísceras estaban esparcidas alrededor de la base del árbol. Los restos astillados de sus huesos de la pierna sobresalían de la primera nevada que había caído en las montañas ese año. No parecía que nada hubiera sido comido o faltante, pero no quedó ni un solo pedazo de él que no hubiera sido tocado por el monstruo. Nos llevó el resto del día y un equipo especial de cuerdas para bajarlo. Los excursionistas desaparecidos nunca fueron encontrados, aunque se han hallado trozos de ropa que coinciden con lo que llevaban puesto en el mismo valle donde murió Craig.